bienvenidos al Instituto de Estudios Peruanos. Es un gusto recibirles, algunas caras conocidas de la jornada de la semana pasada, otros rostros nuevos y no tan nuevos, de nuestros socios en varios proyectos. Bienvenidos, y claro, siempre los asistentes de investigación y otros investigadores principales en el instituto. Muy buenas tardes. En nombre del Instituto de Estudios Peruanos les doy la bienvenida a esta segunda jornada de discusión sobre el uso de tecnologías de información y comunicación según grupos etarios. En este caso, el día de hoy, lunes 9 de septiembre, tenemos realmente el gusto de contar con Sebastián Benítez. La semana pasada también el gran gusto de la charla de Mireya Fernández. En estos casos son investigadores que están visitando específicamente Lima, sea para estas jornadas o sea para trabajo de campo, alrededor de este trabajo con grupos específicos de la población. Como les comentaba la semana pasada, también para mí es importante, voy a hablar metodológicamente, hacer este corte por según edad, porque son grupos específicos que generan y están involucrados en usos y prácticas específicas y que merecen nuestra atención como investigadores. El único corte que podemos hacer en investigación en ciencias sociales no es por clase social, por estrato socioeconómico, por cualquier medida asociada al ingreso que uno quiera utilizar. Entonces, la semana pasada conversamos sobre los usos de TIC por parte de adultos mayores. Hoy día conversaremos sobre jóvenes. Y también lo mismo puedo decir en el caso de Mireya. Sebastián Benítez es una persona extraordinaria. Es realmente para mí un gusto contarlo entre colegas y amigos, porque además en su propia práctica de vida nos da varias muestras de la necesidad de encontrar equilibrios. Aparte de un excelente trabajo como investigador en ciencias sociales, tiene un doctorado en ciencias sociales precisamente de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en sociología de la cultura por la Universidad Nacional de San Martín y docente de sociología de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones en Ciencia y Tecnología, CONICET, ese importante sistema nacional de investigadores que Argentina tiene y Perú, por ejemplo, no tiene. Y otros países también que aspiran a llamarse desarrollados tienen. México, Brasil, España, otras naciones europeas. Y digo también el equilibrio de Sebastián, porque ahí en sus ratos libres uno se pregunta con dos niños menores de 5 años cuáles son. Estabas haciendo teatro, si no recuerdo mal. Y también muy involucrado en la crianza de esos dos niños maravillosos, Pedro y Genaro, junto con su esposa Jorgelina. Así es que, sin más, y con mucho respeto y cariño, Sebastián. Ante todo, agradecerle al Instituto de Estudios Peruanos y en especial, en particular a Roxana por la invitación. Me es muy grato, llevamos varios meses tratando de coordinar una visita y una experiencia de intercambio. Finalmente lo hemos logrado, así que estoy muy contento. Vengo a conversar con ustedes, a presentar casi avances de una primera etapa ya terminada de investigación en un proyecto que estoy llevando adelante con un equipo multidisciplinario en Argentina, en la zona de La Plata, de Gran La Plata. Para que se ubiquen, La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, la más importante de Argentina, y está ubicada a unos 60 kilómetros de Buenos Aires, la capital nacional. El proyecto que estamos llevando adelante, en el marco de diferentes programas de investigación, trata sobre la apropiación de las tecnologías de información y comunicación por las juventudes argentinas en el marco de implementación del programa Conectar Igualdad.
Este programa, el PCI, es un programa de incorporación de tecnologías en la educación bajo una modalidad 1 a 1 y consiste en la entrega de casi 4 millones de netbooks para estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas. Entonces decidimos, en el marco de esa implementación, analizar de qué manera los jóvenes de Argentina se están apropiando de la netbook y a través de la netbook del acceso a Internet. Bueno, no voy a nombrar el equipo, pero está conformado por sociólogos, comunicadores sociales, antropólogos y cientistas políticos, lo que nos da también una perspectiva de las diferentes dimensiones con las que se puede abordar el tema de la apropiación de las TICs. De allí el título de esta ponencia, que obviamente está parafraseando a García Canclini, porque creo que la apropiación, el estudio de la apropiación, de los procesos de apropiación de las tecnologías digitales nos permiten ver de qué manera en la sociedad contemporánea se elaboran los procesos de desigualdad, los procesos de diferenciación social asociados a la construcción de una identidad, un vínculo con la otredad, y a los procesos de conexión, que diría desde la comunicación más en términos de inclusión y exclusión. Es decir, que podemos ver de qué manera los jóvenes procesan de manera diferencial según sea el sector social, socioeconómico en el cual estén vinculados y las biografías personales, las diferencias, las desigualdades y la inclusión y exclusión. En primer lugar, bueno, les planteo brevemente el problema de investigación. Se concentra dentro de las temáticas de los vínculos entre tecnología, cultura y cambio social. Esto que les contaba, la apropiación de las TICs como modo de elaboración de las diferencias, las desigualdades y los procesos de conexión. Y la pregunta principal de la investigación es de qué manera interactúan y se retroalimentan las desigualdades sociales y las desigualdades digitales. Leído esto en clave de clase social y también de género. Para la investigación lo que estamos haciendo también es comparar. Ahora cuando vea la parte metodológica lo van a entender mejor, pero comparar dos sectores de jóvenes, tanto mujeres y varones, de diferentes clases sociales. En cuanto a la cuestión teórica, nuestra perspectiva se concentra en el estudio de la dimensión simbólica del consumo, hacer una sociología de la cultura del consumo, de los usos y las prácticas con las tecnologías de información. Y tomamos como eje principal o como nudo conceptual principal la noción de apropiación, es decir, entender de qué manera las prácticas tecnológicas, lo que en este caso los jóvenes hacen, se vuelve socialmente significativo, cobra sentido en la vida cotidiana de los actores. En ese sentido, es necesario hacer un desplazamiento de una visión naturalista de las necesidades y creer que hay necesidades de por sí naturales y otras artificiales, o necesidades básicas y otras superficiales, y un desplazamiento también de una visión instrumentalista de los bienes. La idea sería, parafraseando a Barbero, ir de los artefactos tecnológicos a los usuarios o los procesos de apropiación. En este sentido, el consumo lo leemos como un movimiento donde puede haber instancias de asimilación, también de rechazo y de negociación sobre todo, y también de refuncionalización de aquello que a priori los diseñadores de los artefactos intentaron o intentan disponer en cada una de las aplicaciones de las tecnologías. Que en el caso de las tecnologías de información y comunicación, este consumo y esta apropiabilidad, esta capacidad de hacer lo propio de otorgarle sentido
desde su propia experiencia por parte de los actores, se ve totalmente ampliada, recargada, como digo aquí, porque, como ustedes saben, la arquitectura y la modalidad de diseño que tienen, sobre todo el Internet, pero en sí las tecnologías digitales, permiten que el usuario se convierta rápidamente no en un mero consumidor pasivo, sino en un apropiador activo, valga la redundancia, de estas tecnologías. Y finalmente, un antropólogo, Christian Hinn, tomar esta idea de la tecnología como texto, es decir, que el sentido de la tecnología no está acabado en su proceso de diseño y elaboración, sino que el significado se va cosiendo a lo largo de toda su producción, su circulación y su consumo. Es decir, en las tres etapas, cada una de ellas se puede ir, se van agregando ingredientes que hacen al sentido que tienen las tecnologías. Y digo como texto en el sentido de, bueno, el autor puede a un texto tratar de otorgarle cierto sentido, el texto circula y también en esa circulación se va resignificando y cada uno de los lectores hace una interpretación diferente de lo que ese texto está diciendo. Bueno, esto mismo se puede aplicar a Internet como un artefacto cultural. Y ahora entenderlo también como texto implica que hay un cierto campo de lectura o de interpretación, digamos. No se puede interpretar infinitamente, o no puede haber infinitas interpretaciones diversas, sino que la tecnología en sus propias cualidades trae desde el diseño un campo de lectura. Como todo texto, hay cierto margen de lectura y de interpretación. Bueno, en cuanto a la metodología, como les decía, adoptamos una perspectiva socioantropológica, esta idea de recuperar la perspectiva de los actores y recuperar su experiencia. Se trata de una investigación cualitativa, por ahora es sincrónica, estamos haciendo por ahora una primera oleada de investigación, pero la idea es de acá a 2-3 años poder volver a hacer y ver qué pasó con las trayectorias de los actores que estamos estudiando. El universo es de estudiantes entre 15 y 18 años de escuelas secundarias públicas que sean beneficiarios del programa Conectar Igualdad. La idea de tomar los últimos años es también que ya tengan pronto un pasaje y un cierre de la escuela secundaria universitaria para cuando pasemos una fase diacrónica poder seguir a estos chicos por fuera de la escuela. Y como variable proxy para hacer la comparación por clase social elegimos o seleccionamos 2 escuelas distintas, una ubicada en el centro de La Plata, es un colegio universitario. Este colegio universitario está si bien es público, la mayoría de su currícula está compuesta por estudiantes de clases medias, y una escuela media del municipio de Berisso, que es contiguo a La Plata, que tiene una larga tradición de clase obrera trabajadora. Para poner una anécdota, fue ahí la cuna del peronismo, se dice, la marcha del 17 de octubre hacia la plaza para convocar a que liberen a Perón, nació de Berisso porque había muchas fábricas y frigoríficos allí. Así que tiene una larga trayectoria de clases trabajadoras, además golpeada mucho por los procesos de desregulación y desafiliación de los años 90. Y utilizamos al interior de cada una de estas escuelas para seleccionar los casos para investigar una estrategia de muestreo teórico, es decir, ir incorporando diferentes variables, gustos culturales, el género obviamente, la misma edad dentro de estos 15 y 18 años, etcétera, para ir tratando de saturar la mayor cantidad de variables posibles. Bueno, y rápidamente les digo cuáles son las dimensiones de análisis que utilizamos para ver la apropiación. Por un lado, los accesos y las conectividades. Para eso utilizamos un relevamiento de datos secundarios y un cuestionario cerrado con una mirada que veía la evolución pre-implementación del programa Conectar Igualdad y post-Conectar Igualdad.
Otra dimensión es de las habilidades y competencias. La otra es de usos, hábitos y prácticas. Ahí ya empezamos a trabajar con entrevistas semiestructuradas. Representaciones sociales y por último, experiencia y trayectorias de vida. Ahí incorporamos como una novedad dentro de la investigación respecto a investigaciones anteriores, utilizar el método biográfico para el estudio de la apropiación de las TICs, cosa que también nos implicó todo un desafío, porque nunca lo habíamos hecho y que ha dado buenos resultados. Bueno, paso a la sección de hallazgos y de los resultados, como para que después podamos tener un diálogo y un intercambio a partir de lo que son las interpretaciones nuestras acerca de las interpretaciones que hacen los actores de las tecnologías, ¿no? El análisis que hacemos de cómo estos actores estudiados hacen uso e interpretan las tecnologías digitales en su vida cotidiana, ¿no? La perspectiva es esta, ubicar la apropiación en la vida cotidiana. Lo primero es esta cuestión de que en medio de la difusión y masificación de las tecnologías digitales, bajo la lógica del mercado, es decir, algo que empezó por los sectores socioeconómicos altos y se fue diseminando a lo largo de todo el mapa social, por la vía privada, el consumo privado comercial. En el marco de esa difusión desigual llegó el Estado. En la Argentina, después de una década, en los 90, donde los programas para la sociedad de la información fueron bastante informales, transitorios e ineficientes, se lanzó en el 2009, para empezar a implementarse en el 2010, este programa Conectar Igualdad que les comentaba. Para que se den una idea de cómo era la difusión previo al Conectar Igualdad, en este cuadro que está medio chiquito, no sé si alcanzan a leer, la comparación por sector social nos permite ver que los sectores sociales medios altos contaban con PC y con internet de más de 5 años. Piensen que a veces son chicos de 15 o 16 años que hace más de 5 años que ya tenían computadora y conexión a internet, mientras en los estudiantes de sectores populares se ubican entre 2 y menos de 2 años estos accesos. En el medio en medio de este contexto, el Estado empieza a pisar fuerte y contribuye a reducir lo que se llama la brecha digital de primer orden o la brecha de acceso, permitiendo que muchos chicos que no contaban con ninguna computadora en el hogar logren tener su primera computadora. Los datos del propio programa es que en el primer año un 30% de los beneficiarios, para un 30% de los beneficiarios del programa era la primera computadora que llegaba a la casa. En 2012 esto ya mermó porque a la vez la lógica de difusión también mercantil o por la vía privada también siguió creciendo y muchos hogares siguieron incorporando. Pero es interesante también ver cómo en hogares donde había una computadora empieza a liberarse esa computadora y a habilitarse nuevos usuarios. Por ahí que era una computadora de escritorio que había hasta ese momento y que había horarios distintos para que la use el papá, la mamá o los chicos o los diferentes hermanos. Llega la netbook con su portabilidad y su personalización y a la computadora de hogar ya la pueden empezar a usar los padres, hermanos o otros hermanos que antes las usaban en un tiempo muy acotado o ni siquiera las usaban. Es como un impacto de segundo orden que tiene el programa. Y a la vez, para muchos chicos de sectores populares, lo que muestran los datos es esto de que el acceso a internet data de menos de 6 meses o menos de un año, que muchos nos dicen que a partir de la llegada de la netbook al hogar, los padres decidieron dedicar una parte de su presupuesto familiar a una conexión a internet, algo que hasta ese momento no lo veían significativo ni relevante. Empezaron a sopesar lo que gastaban a veces en el ciber, más los riesgos de que las chicas sobre todo fueran al ciber, y decidieron
acceder por primera vez a una conexión a internet. Y por último, si bien el programa Conectar Igualdad no contempla la conectividad a internet de todas las escuelas, sí hay otro programa que es Argentina Conectada que lo está haciendo. En las escuelas donde ya está internet, muchos chicos empiezan a acceder a internet a través de la escuela, cosa que antes no sucedía, y eso también tiende a nivelar un poco las desigualdades existentes respecto al acceso a internet. La segunda dimensión es la de las habilidades. La pregunta acá era, bueno, ¿qué saben hacer? Algo que encontramos que confirma lo que ya otra literatura ha señalado, que es que a mayor nivel socioeconómico y cultural, las habilidades son mayores, la diversidad de usos e intensidades son más amplias. En este sentido, los chicos de clase media tienen todo un abanico de usos para estudiar, para entretenerse, para comunicarse, inclusive hasta para trabajar, que cuando vemos los guarismos en la respuesta a los cuestionarios entre los chicos de clases populares son mucho menores y acotados. De hecho, para trabajar había casi ningún caso que había respondido que sí. Entre los chicos de clases medias, paradigmático, por ejemplo, el uso del correo electrónico. Cuando vimos qué herramientas sabían utilizar, la diferencia más marcada entre ambos sectores sociales era el correo electrónico, con lo cual implica también todo un bagaje cultural y todas unas actividades que hacen que se vuelva significativo el uso del correo electrónico, mientras que para los chicos de sectores populares, si tenían un correo electrónico era simplemente para abrir una cuenta en una red social. En cambio no sabían, por ejemplo, manifestaban no saber enviar, por ejemplo, un archivo a través de un correo electrónico. Y en términos de género vemos también ciertas desigualdades o diferencias que responden a una desigualdad, donde los varones hacen un uso más intensivo y diversificado, inclusive frente a lo que otra literatura marca como típico de las mujeres, que es la esfera de la comunicación. Nos encontramos con que en este caso hasta los varones se utilizaban más para comunicarse. Sí hay una diferenciación entre cuanto a las habilidades. Los chicos se inclinan más por la programación, la instalación y el uso de procesadores de cálculo o planillas de cálculo, mientras que las mujeres demuestran mayores habilidades expresivas en diseño de fotografías o el armado de presentaciones gráficas. Y bueno, acá ya tenemos como una primera entrada a una desigualdad, a una diferencia de género, que después vamos a ver qué cuestiones podrían estar operando ahí atrás. Por otro lado, nos preguntamos por el rol de la escuela dentro de la formación y la adquisición de habilidades y capitales necesarios para apropiarse de las TICs. Lo que observamos es esto también peronista, una presentación bastante peronista, parafraseando a Perón, que decía de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Bueno, acá lo que vemos es de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. En el medio hay un emplazamiento, una institución que está casi desapareciendo, que es el cibercafé. Ahí puse ciber APS. No sé si acá circula mucho la página APS, que es Adiós para Siempre, una página de Facebook. Bueno, se ve que está circulando mucho por Argentina y bueno, es digna de análisis también esa página. Bueno, el ciber va desapareciendo de la vida ya de los sectores medios hace rato y también de los sectores populares. Lo que se ve en muchos chicos de sectores populares que vuelven a la esquina como un lugar de encuentro, pero ahora portando la netbook, para escuchar música, para intercambiar algunos archivos, etc. Y también es común verlos en las puertas de la escuela, inclusive en verano cuando la escuela está cerrada, porque ahí hay un wifi y se juntan ahí. No lo desconectan. No lo desconectan, no. Justamente la directora de esta escuela de Berisso nos dijo que a propósito, cuando vio que eso pasaba, empezó a no desconectar, porque pasaba los fines de semana por la puerta de la escuela y veía que había un grupo de chicos ahí, ¿no? Bueno, esto, un poco los datos de lo que decía. Ven cómo crece el rol de la escuela. A ver,
en donde aprendiste a usar computadora y en donde aprendiste a usar internet, la casa es para el 100% inclusive de los chicos de sectores medios, mientras que baja para los sectores de la escuela de Berisso, es bastante bajo, un 30%. Esto es donde aprendieron, y crece mucho el ciber. Si ven para la liñita azul, que es la escuela de Berisso, un 33% aprendió a usar la computadora en el ciber y un 38% en internet. Pero cuando preguntamos por el antes y el después de la llegada de la netbook, ahí vemos un desplazamiento grande de dónde usan internet, del ciber a la escuela. ¿Sí? Desaparece el ciber y se desplaza eso. Y a la vez crece muchísimo el consumo hogareño, tanto para los dos niveles socioeconómicos. Estos son datos duros, pero bueno, lo resumo así. Otra cuestión interesante que empieza a ocurrir en la escuela es, frente a esta idea del corte entre nativos e inmigrantes, muchos de los estudiantes exigen una guía a los profesores. Quieren que los profesores sepan enseñarles a usar otras funciones de las computadoras, no solo saber usar las redes sociales, YouTube, etcétera, sino que quieren que los profesores empiecen a fomentar otros usos más formativos de las tecnologías. Por eso ponía ahí, bueno, le exigen mapas, guías también, de por dónde seguir. Y hay una exigencia permanente, una demanda, porque los profesores se capaciten y puedan también fomentar e incentivar a aquellos que utilicen más diversamente la netbook. Por otro lado, también encontramos, así como casos perlitas, tensiones en los saberes instituidos al interior de la escuela. Hay el caso de un chico que era repetidor, había repetido ya dos veces el tercer y cuarto año. Sin embargo, su capacidad para manejar las netbooks y desbloquearlas, hacer todo el proceso de instalación de las netbooks apenas llegan, lo eligió como la mano derecha de la directora de la escuela. Y por la tarde en el pueblo lo saludaban y empezó a tener cierto reconocimiento. Y por la noche el muchacho tuvo la capacidad de hackear un servidor de internet, un proveedor de internet, para que aumentara más en su barrio el acceso de banda ancha. Entonces tenemos a este chico que, de acuerdo a los saberes y a los capitales que exige la escuela, era un repetidor, digamos, en matemáticas, en lengua, etc., logra un reconocimiento social y a la vez porta un bagaje, una cantidad de competencias y habilidades no reconocidas por la escuela, obviamente, pero que están ahí puestas en tensión. Y que él obviamente encontró también su beta ahí por esta cuestión. Y de hecho, que las netbooks hayan llegado a la escuela empieza a legitimar un poco, por lo menos, sus capacidades, y de algún lado se empezó a distinguir. Por eso hablo, bueno, hay ciertas esperanzas puestas en las netbooks, hay también resistencias por parte de los docentes. Si bien nosotros no lo investigamos, aparece bastante que muchos docentes se resisten a incorporar porque es difícil cambiar la tradicional forma centenaria ya de impartir clases. Y tener cuidado de los desencantos. Tener cuidado de los desencantos, porque también lo que se observa es una primera etapa de enamoramiento y de euforia cuando llegan las netbooks. Después, cuando los docentes no la piden, no todas las materias la piden, va decayendo, se genera un amesetamiento y puede venir en un desencanto. Ahí, para demostrar mi argentinidad, puse un fragmento de un tango. El tango se llama Desencanto, justamente, dice: la vida es tumba de ensueños, con cruces que abiertas preguntan ¿para qué? Justamente preguntarnos por el para qué es preguntarse por la apropiación. Bueno, ¿desde qué lugar se vuelven significativas las tecnologías digitales para estos chicos? Y esto me da pie para las siguientes dimensiones de análisis y ver, ya vimos el qué, a qué acceden, el cómo se distribuyen también de manera diferencial y desigual las habilidades, es decir, el cómo hacen. Ahora la pregunta vendría a ser el para qué. ¿Para qué les resulta socialmente significativa las netbooks e internet?
La metodología esta de entender la dimensión simbólica del consumo, esta perspectiva teórico-metodológica, implica comprender, tratar de bucear, de indagar las representaciones sociales que tienen los actores, ya sea respecto a los artefactos tecnológicos como sus representaciones del mundo, sus representaciones de su propia experiencia, de sí mismos, de los otros, para poder realmente captar el sentido de las tecnologías. Por eso una dimensión importante es ver las representaciones sociales. En este caso hicimos un ejercicio como para que ellos lograran ir deconstruyendo, desnaturalizando cómo se representa la computadora. Y nos llamó mucho la atención que todos dijeron que la netbook es, salvo contadísimos casos, un amigo, un par. Lo ven de la misma edad que ellos, generalmente del mismo género que el que responde, y como un amigo al cual le contarían todo. Un amigo al cual sabe todos sus secretos, un confidente, alguien que acompaña siempre, que está siempre con ellos, que es inteligente, pero que no le gusta mucho estudiar. Esto ya nos da una pauta a veces de cómo es el uso, porque después muchos nos dijeron que a veces, sobre todo en las clases medias, que la netbook es una distracción para el estudio. Entonces la representación social ahí ya está dando una pauta de por qué aquellas prácticas. Ahí hay dos citas de entrevistas como para ilustrar un poco. Yo creo que es mujer y adolescente, es inteligente, pero si sabes usarla tiene problemas con los adultos porque creen que es para distraerte, no la entienden. Le gusta que se diviertan con ella, pero haciendo también algo productivo. También ahí ellos mismos ven una atención, ahí es interesante. Y el chico de la escuela de sectores populares dice que es medio vago pero inteligente, pero que está siempre ahí. Entonces por eso de la pantalla de espejo hay una identificación muy fuerte con la netbook, ¿no? Digamos, ahí un potencial del programa está en esa identificación de los jóvenes con estos artefactos que habilitan otras cuestiones. En cuanto a los usos, ya propiamente dichos, o los hábitos, vemos que el programa Conectar Igualdad también impacta no solo en el acceso y en menor medida con las habilidades, sino que también en el tema del uso doméstico o hogareño. Lo que ya yo les marcaba en uno de los gráficos anteriores, que creció muchísimo el uso hogareño entre los sectores populares. Y esta salida del ciber y la aparición del hogar. Frente a los jóvenes de clase media que revisten muchas veces las preguntas, ¿qué te cambió un poco la cuestión del uso de que tenés la netbook? Y no le cambió mucho, pues ya tenía 2, 3 computadoras, inclusive otras netbooks. Para los chicos de sectores populares, a pesar de que quizás tenían una computadora de escritorio, sí aumentó mucho el uso doméstico como lugar de uso de computadora y de internet. Sin embargo, este efecto pierde fuerza en términos de género. Si bien, obviamente el programa Conectar Igualdad, como un programa universalista, se entrega por igual a todos los estudiantes, varones o mujeres de escuelas secundarias, se garantiza el acceso, y cuando hacemos el cuestionario el acceso es igualitario, y de hecho casi, no sé si a nivel mundial, pero en países occidentales esa brecha de género se ha cortado, la brecha de acceso de género. Lo que encontramos entre los chicos y las chicas de clases populares es una diferencia muy importante. Los chicos son más habilidosos y sobre todo la usan con mayor intensidad la netbook. Una posible explicación que encontramos es, cuando hacíamos la pregunta ¿quién usa la netbook? Los varones, nadie más que yo, era la mayoría de las respuestas. Las mujeres, yo y mis hermanas, mi hermanito y mi mamá. Se repartía así. Así que entre la posesión personal y el consumo, el uso compartido, hay una posible explicación para esta diferencia. Una segunda, y cuando ya esto nos metemos con los instrumentos cualitativos y las entrevistas, ahí empezamos a encontrar un poco la respuesta a estas diferencias que vengo marcando desde hace ya un par de diapositivas. Encontramos con que cuando reconstruíamos la rutina diaria, la vida cotidiana, los varones salían de la escuela, se iban a jugar al fútbol, estaban en la esquina con los amigos, iban a comer a la casa, etc. Y aparecía la netbook usándose en diferentes instancias.
Las chicas de clases populares, cuando contaban la rutina diaria, estaba plagada de actividades o tareas u obligaciones domésticas en sus casas. Cocinar, planchar, cuidar a hermanitos sobre todo, ir a comprar las cosas al mercado. Y desde ahí era donde decían, bueno, muchas veces no tengo tiempo, ni tampoco me resulta interesante estar tanto tiempo con la netbook porque estoy haciendo permanentemente cosas, ¿no? Entonces ahí una explicación también para esta desigualdad, esta diferencia de género, es la desigual distribución del trabajo no remunerado en el interior de las casas por género, sobre todo en clases populares. En un momento también usé que esta metáfora o esta imagen para ilustrarlo, que salía de una de las entrevistas, que era la escoba está fuera del armario y la netbook en el armario, porque una chica decía que tenía la netbook y que se la pasaba apilada arriba de un ropero, y era una chica justamente que tenía un montón de tareas domésticas que hacer. Hay cuestiones que cruzan a todas las clases sociales, esto no es ninguna novedad. Las TICs como medio de comunicación forman parte, es como un elemento omnipresente en la vida de los jóvenes. Tomando el texto de Roger Silverstone, los medios son la textura de la experiencia de los jóvenes. El 100% de los chicos lo utiliza para entretenimiento y comunicación. El 100% tiene una cuenta de Facebook. En la representación, la computadora es lo mismo que Internet, es sinónimo de Internet. Cada vez que le decimos ¿qué pasa si no tenés Internet? No sé, no sirve para nada. O sirve, sí. Cuando uno indaga, sí, bueno, sirve, puedo tomar apuntes, puedo hacer esto, pero en verdad no me llama la atención si no tiene Internet. Y cada vez más Internet es sinónimo de redes sociales virtuales. Sin embargo, a pesar de que el 100% son usuarios, hay diferencias tanto de clase como de género. Por ejemplo, entre las clases medias se está viviendo un proceso de migración fuerte por lo menos en el grupo de estudio, ¿no? Todo lo que estoy diciendo es acotado y no se puede generalizar, dado que es una investigación cualitativa, no es representativo de toda la Argentina ni mucho menos, pero sí dentro del grupo de estudio que tenemos, una migración marcada de Facebook a Twitter entre las y los jóvenes de clases medias, acompañada por el uso de teléfonos inteligentes y esta idea de estar conectado y posteando a cada rato. Y por otro lado hay una diferencia de género. Mientras tanto los chicos de clases populares casi no tienen cuenta de Twitter, perdón, eso no lo señalé, ahora lo voy a ver en un gráfico, pero el Twitter entre sectores populares por ahora es casi inexistente. Digo por ahora porque se abre la puerta a varios interrogantes. Y por otro lado la diferencia de género, la intensidad de uso del Facebook es mucho mayor en varones que en mujeres. Si bien todos son usuarios y tienen cuenta, los que dedican más tiempo son los varones. Y acá seguramente impulsados por los varones de clases populares versus mujeres de clases populares, por todo lo que veníamos viendo, ¿no? Esto es medio entendible visto así. A ver, ¿qué datos? Bueno, acá en la columna de Facebook no se llega a ver. Pero marca que entre los varones un 86% dice que usa Facebook todos los días y un 14% de vez en cuando las mujeres son solo el 60% que dicen todos los días. Hay una diferencia significativa. No hay diferencias entre el Colegio Nacional y la Escuela de Berisso en términos de Facebook. Y sí hay mucho en Twitter. Si ven los últimos dos, en el Colegio Nacional solo un 22% no utiliza nunca Twitter, mientras que en la Escuela de Berisso un 67% no utiliza nunca Twitter. Perdón, sí. Los contenidos de la escuela, hay alguna página que puede utilizar. Primero, la escuela es uso transversal o es un curso para uso de informática, tecnología, y si hay contenidos en el Ministerio de Educación que puedan ingresar tanto en la escuela como en la casa. Sí, hay en ciertos años hay cursos para el cuarto año es obligatoria la materia TIC o informática,
pero que ha perdido, se ha descentrado a partir de que todos los chicos tienen netbook y ya no es necesario ir al laboratorio. Entonces ahora se vuelca en el aula esa materia, pero para los otros chicos que no tienen TIC, o están en otros años, también la utilizan en diversas materias, en historia, en inglés, etc. Después lo de los contenidos, si querés te lo respondo, porque hay un montón de contenidos que trae la netbook, desarrollados por el Ministerio de Educación Nacional, pero es interesante ver, bueno, qué resulta significativo y qué no, y por qué. Porque tiene miles de aplicaciones. Para los docentes tiene centenares de secuencias didácticas, un montón de programas, todos de código abierto, todos para editar audio, para editar video, un montón de hecho hay un escritorio para estudiantes, un escritorio para docentes con un montón de aplicaciones. Lo interesante es ver, bueno, muchas veces lo que pasa es cuando no hay internet o la intranet de la escuela se satura, rápidamente hay una desilusión con eso y bueno, ciérrenla, y porque los docentes dicen, se la van a pasar en Facebook, mejor ciérrenla, docentes que los quitan hasta que termina la clase. Bueno, es todo un tema, el tema de la redundancia de las TICs y sobre todo la computadora en cada clase. Por ahora lo que encontramos es que depende mucho de la disponibilidad personal de cada uno de los profesores. ¿Y los profesores han recibido una capacitación? Hay sistemas de capacitación, pero no hay una capacitación generalizada. Hay sistemas que muchos de manera virtual o presencial hacen, y también se entregan las netbooks en los institutos nacionales de formación docente, es decir, que los docentes que se están formando ahora sí están siendo capacitados. Para los otros tienen cursos online o cursos presenciales, pero es mucho lío porque muchos de los docentes son los llamados docentes taxis, que tienen que ir de un establecimiento a otro y no es que no les queda tiempo. Por otro lado, lo que tratamos de ver es, bueno, esto de inscribir dentro de las rutinas el consumo de las TICs, verlo como un proceso ritual y los diferentes rituales. Acá vemos diferencias muy marcadas entre clases sociales, y acá es donde la noción de apropiación cobra sentido. Las TICs o toda tecnología o todo objeto en definitiva, todo bien que consumimos, le otorgamos sentido desde nuestra propia experiencia de la vida cotidiana. Obviamente, se inscribe dentro de la vida cotidiana y es ahí donde se vuelve significativa o no se vuelve significativa. Cuando vemos los rituales de uso, vemos que entre los chicos de clases medias está permanentemente todo el tiempo el uso de internet y de la netbook o del teléfono inteligente para un montón de cuestiones de organización de su vida diaria. Ahora también aparece una cuestión respecto a la gestión y la experiencia del tiempo. Entre los chicos de clases medias salen de la escuela y tienen un montón de actividades extracurriculares dentro del mismo colegio, después también van a inglés, van a danzas, van a gimnasia artística, van a fútbol, a básquet, etc. Hay un montón de actividades extracurriculares que cargan su agenda notablemente. Cuando hacemos que reconstruyan su rutina, bueno, ¿dónde tenés un minuto? Bueno, las tecnologías están presentes todo el tiempo. Mediante los chats, mediante internet, etc. Están permanentemente comunicándose, conectándose con los padres y organizando y gestionando para poder llegar bien a tiempo también a todas esas actividades. Forman parte imprescindible para la organización de su tiempo libre. Pero a la vez aparecía muy marcado entre los chicos de clases medias que aparecía también el uso de la netbook muy para los días donde, sobre todo los domingos, donde justamente había un lapso de relajo en toda esa agenda tan cargada de actividades. Y era ahí donde, bueno, cuando aparece el tiempo libre, uso la netbook, y ahí está esa cuestión, que ahí pongo aliada de la pereza, dice, cuando tengo fiaca, bueno, ahí me pongo a usar Facebook. Cuando no tenés ganas de hacer nada, bueno, ahí sí, que solo tengo que mover los dedos. Claro, son chicos que llegan y el domingo no dan más. Entonces, bueno, ahí es donde cobra sentido
usarla solo para estar en Facebook. En cambio, y esto es, podríamos decir, ligar la experiencia del tiempo y el espacio con las tecnologías digitales es hablar de la modernidad, en definitiva. ¿Sí? Algo que caracteriza la modernidad es una forma específica de procesar y experimentar el tiempo y el espacio, que está diferenciado por, se puede hacer una clara distinción por clases sociales. Los chicos de clases populares, la netbook aparece para matar el tiempo, para ocupar el tiempo, ese tiempo libre que hay después de la escuela, donde no se puede, no tienen la capacidad para hacer, ni la capacidad ni tampoco la experiencia, digamos. No hay una tradición de tener todas estas actividades curriculares. El tiempo libre en los sectores populares es otro, es otro en el sentido fuerte, un otro. No es lo mismo que tiempo, no significa lo mismo tiempo libre para los sectores medios que para los sectores populares. La netbook aparece para pasar el tiempo, como una actividad de entretenimiento en sí misma, para matar el tiempo, ¿no? En esto que Sigmund Bauman analiza mucho entre turistas y vagabundos, ¿no? Las clases medias altas como turistas que viven en una permanente movilidad, moviéndose por el espacio, atravesando el espacio a una infinita velocidad y viviendo solo en el tiempo, mientras que los sectores populares están anclados, vagabundeando por el espacio con el tiempo. Hay una cita de un sociólogo argentino que vio en un cartel en un barrio, en un cantegril uruguayo, en una villa miseria, acá como se les dice, pueblo joven. En Uruguay estaba la parada del colectivo y decía el tiempo, había un graffiti ahí marcado, decía el tiempo pasa, el 128 no, el 128 del colectivo, ¿no? Bueno, esa experiencia aparece muy marcada en los chicos de sectores populares y entre las mujeres compitiendo con estas obligaciones domésticas que daba cuenta antes, ¿no? Hay la cita de esta chica donde hay una permanente puja entre sus padres para que levante y lave los platos y ella está con la netbook ahí compitiendo y como una vía de escape también, ¿no? Frente a esas obligaciones cotidianas de limpiar, cuidar hermanitos, etcétera, cocinar, la netbook como una vía de escape. Y finalmente, entender la experiencia que adquiere las redes sociales virtuales, sobre todo en la vida de estos jóvenes. Encontramos por un lado que son utilizadas, por un lado como tecnologías del yo, de la construcción del yo. También, si hablamos de modernidad, la construcción de la individualidad y la presentación del yo ante los demás es inherente. No hay modernidad sin esta construcción del individuo tal como lo conocemos hoy. En este sentido, Facebook, para ponerle un nombre, pero también Twitter, en los sectores medios, es una vía fundamental, esencial, divina, diría yo, para los chicos para presentarse frente a los demás, ¿no? Construir esto que también, obviamente, los diseñadores lo captan tan rápido y por eso Facebook también cambió de muro a biografía. Es construir tu propia biografía. Bueno, y los chicos le dedican mucho tiempo a ver qué foto ponen, qué otra no, cómo van a ser vistos. Hay todo un proceso de reflexión también acerca de qué conviene y qué no conviene poner, cómo utilizar el Facebook es una cuestión de reflexión para los propios chicos. Y por otro lado, como una tecnología de la amistad. Varias cosas frente a esto. Por un lado está esta idea de estar siempre conectado, ¿sí? A partir de que está la netbook para los sectores populares y de antes para los sectores medios, la idea de estar con internet móvil es una capacidad o habilita el sentirse y tener la sensación de estar permanentemente conectado. Nosotros hacíamos un ejercicio, las entrevistas que era con fotos y con palabras, que pongan qué había cambiado antes y después de la llegada de la netbook en su vida cotidiana y en su tiempo libre. Entonces los chicos ordenaban de manera así el antes
Este es un ejemplo, ¿no? Y después les pedíamos que explicaran por qué habían dado ese orden, etc. Y el después. Y acá aparece el estar conectado, el estar actualizado, hiperactivo, a la vez colgado, ciertas tensiones, me cuelgo y dejo de hacer otras cosas. El control, esta idea del control también que les decía yo, la reflexión acerca de qué sí o qué no, de controlar qué se dice y qué no se dice, y el pertenecer también. Todas unas ideas muy fuertes que aparecían en la mayoría de los casos. ¿Qué significa colgado? Colgado, bueno, es una jerga juvenil que es colgado. Yo me quedé mirando allá y me colgué. ¿Cómo sería? Pegado. Pegado. Bueno, distraído es el correcto. El correcto, vale. Claro. Colgado sería sí, eso. Que no por nada también es la asociación de la metáfora de cuando se cuelga la computadora, ¿no? Claro. Se cuelga el sistema. En esta idea de la pertenencia también aparece muy fuerte la red social, que se difunde de manera viral, ¿no? ¿Qué hay detrás de cuando decimos, bueno, se difunde de manera viral, y uno y después otro y eso por 20? Bueno, lo que espera ahí también es un proceso de inclusión o de combate frente a la posible marginación e inclusión. Entre las chicas de sectores medios aparecía que son muy usuarias de Twitter, aparecía que muchas lo habían abierto la cuenta por obligación, porque todas sus amigas se tuiteaban, entonces se quedaban afuera de lo que se estaba diciendo o de la información que estaba circulando. A veces era información muy relevante para la escuela, otras veces eran chusmerío o lo que fuera. Pero hoy, frente al miedo, a la incertidumbre, diría yo, de quedarse marginado de la circulación de sentidos que había, en este caso por Twitter, muchos dicen, bueno, me obligaron, no me quedaba otra, no podía hacer, me decían que no tuviera yo una cuenta de Twitter. En otra cuestión respecto a esto de la tecnología como la amistad, hay también una reflexión, por un lado el uso más práctico y funcional es tener grupos de pares, donde ahí se comunican también eventos, juntadas, etcétera, que también resulta significativo porque si no están en el grupo se quedan perdidos y se pierden de esa juntada y no saben cómo llegar a esa juntada o les pasó y no se enteraron. Y es muy utilizado el chat también como una extensión de la jornada de la escuela, de hablar presencialmente con la escuela a través del chat. Pero hay toda una gestión, también hay una reflexión por parte de los chicos acerca de si son amigos o contactos, a quién ponen, a quién no. Cada tanto hacen oleadas, barridas de personas que habían agregado en su momento en Facebook y que ahora ya no saben ni nunca más tuvieron contacto. Entonces, si no lo vieron presencialmente, si le hablan o no por Facebook, es también una decisión. Hay toda una reflexión sobre eso. Y por último, una tensión entre lo público y lo privado. Apareció muy llamativo para nosotros esto de que, bueno, el Facebook utilizado como un medio a veces privado, el chat privado, y hablar ahí cosas más de índole personal a través del chat, ¿no? Y el Twitter como un medio público, como para contar cosas que querías que se enteren los demás. Nos llamó la atención porque a veces uno tiende a ver en Facebook como la gran exposición, aparece tensionado ahí entre, bueno, ¿qué hago público y qué hago privado? Depende a quién tengo, quiénes me siguen en uno o en otro, es donde publico lo que quiero que sea difundido y sea público o lo que sea privado. Y dentro de estas experiencias aparece algo muy desafiante, que abre varios interrogantes para seguir, un hilito de dónde tirar, que apareció ligado a cuestiones de procesos de distinción social, ¿no? Uno, como les decía antes, el proceso de inclusión y exclusión está muy presente en el acceder o no a las redes sociales virtuales, pero también apareció una puntita ahí respecto a los procesos de distinción social.
Como bien sabemos, las clases sociales o las diferencias sociales no solo se manifiestan, obviamente, solo por el lugar que ocupamos en la esfera de la producción, sino bueno, toda la sociología, la cultura, se ha encargado de decir, bueno, los consumos, la esfera del consumo también sirve para crear diferenciaciones sociales, para mostrarnos y distinguirnos de los demás, a través sobre todo no solo de qué bien poseemos, si tenemos tal o cual cosa, si tenemos la propiedad de tal o cual cosa, sino la forma en que los usamos. No esto que Bourdieu estudió tanto en la distinción, la forma en que hacemos uso de los bienes simbólicos nos dice quiénes somos o nos muestra quiénes somos y nos hace diferenciarnos y distinguirnos. Bueno, apareció algo muy llamativo respecto a esto del Facebook, ¿no? Yo les decía 100% usuarios del Facebook. Sin embargo, hurgando ahí con la entrevista y con este discurrir de los chicos hablando, aparecieron en varias ocasiones, este es el más significativo, cuestiones acerca de cómo se debe usar o qué usos legítimos hay del Facebook y del Twitter, qué cosas se deben hacer y cuáles no, cuáles están bien vistas y cuáles no. En definitiva, es el consumo como un sistema de clasificación. La forma en que consumimos ciertos bienes nos sirven para clasificar a las personas. Bueno, les leo este relato. Por ejemplo, dice la chica, ¿no? Por ejemplo, poner muchos estados en Facebook, eso no se hace, porque eso se hace en Twitter. Para eso está en Twitter, estar posteando cada rato. Estoy feliz, estoy deprimida, me comí un sándwich de milanesa. Por ejemplo, en el ámbito adolescente, debe haber alguno de ustedes que está posteando, ahora me estoy comiendo un sándwichito. En el IEP, por ejemplo, en el ámbito adolescente donde yo estoy, fíjense el grado de reflexión, ¿no? La capacidad de reflexionar sobre la propia práctica. Donde yo estoy, eso es ley que no se hace. Y después, una vez, una chica había tuiteado algo. Y yo le dije, acabo de tuitear al mismo tiempo. Y mi amiga me dijo, che, yo te amo, sos buenísimo, te quiero un montón. Pero eso es de muy fracasada. Bueno, no entendió cuando hicimos la entrevista, bueno, acá lo corté, pero le dice, ¿qué? Tuitear al mismo tiempo. No sé, cuando alguien está tuiteando, el otro sigue, no tuitea a la vez. Bueno, una gramática, una ley ahí. Bueno, y como apareció esto de que es ley, le preguntamos, contame las leyes que tiene. Y bueno, como que te dije, poner muchos estados en Facebook o pedir me gusta. Pedir por chat, ponerme me gusta a tal foto, es de total fracasado entre los sectores medios, ¿no? Por lo menos para esta chica. Capaz que por chat piden que pongas te gusta la foto y no tiene mucho sentido eso, nadie lo hace. Y el que lo hace queda marginado. Y se ríe sobre su propia cuestión de cuando se puso en evidencia ahí en el marco de la entrevista, se puso eso ahí en evidencia. Por eso, bueno, esta pregunta acerca de si las formas que estamos consumiendo, que se consumen por parte de los jóvenes, las redes sociales, están abriendo las puertas a nuevas caras, nuevas formas de procesos de inclusión y exclusión y nuevas caras, nuevos rostros de distinción social. Resumiendo, ya llevo bastante, ¿no? Encontramos que las TICs, en su apropiación, son procesos que están marcados, por lo menos en el ámbito latinoamericano, por los procesos de desigualdad social más amplios que reinan en nuestras sociedades, con sus matices, etc. Pero que justamente la apropiación de las TICs puede servir para reforzar esas desigualdades, pero también puede servir para morigerarlas. En este caso, morigerarlas, paliarlas, atemperarlas. En este caso, el Estado acá, en la Argentina, está jugando fuerte, hace una apuesta fuerte para reducir la desigualdad de acceso. ¿Sí? Sobre todo a la net. Lo de Internet viene, como les decía en este otro programa, viene un poco más lento, habrá que ver cómo se desarrolla eso. Están en cuestión, bueno, tu pregunta, ¿cómo hacemos para las habilidades y que los chicos adquieran los códigos y las competencias necesarias para sacarle provecho y saber
de qué manera pueden hacerlas propias, justamente. Por otro lado, las redes sociales virtuales se están, como veíamos hace poquito, como un espacio más donde se comunican y procesan las diferencias juveniles. Los modos de ser juvenil hoy son inentendibles si los separamos del estudio de las redes sociales virtuales, de entender las redes sociales virtuales como un espacio vital, entender la conexión ya como un espacio vital más. Es así de sencillo. No el único, obviamente, no el único, pero esto de separarlo online de offline ya vemos que no tiene más sentido. Y por otro lado, acá retomando, ¿no?, esta idea del título, las significaciones que hay que trascienden a las diferentes clases sociales, a las diferencias de género, hablan también de unos códigos compartidos, que son en definitiva esta búsqueda tan propia del ciclo vital de los jóvenes de estar conectados y de construir un sentido de pertenencia, de construir una identidad. Los jóvenes en las sociedades occidentales, en la civilización occidental, la etapa de la adolescencia y la juventud está marcada por eso. Bueno, se redefine y se reconfigura ese proceso de identificación y de construcción de la identidad, de la conexión con los otros, a partir de la forma en que se consumen y se apropian las TICs. Yo cerraría acá, simplemente a ver unas conclusiones, unas recomendaciones que en todo caso vamos a comunicar a los tomadores de decisiones, a los quienes están encargados del Plan Conectar Igualdad, pero pueden ser de otros programas similares. La idea es esta, obviamente seguir reduciendo la brecha de acceso, eso como una necesidad sustancial, operar sobre las diferencias y las desigualdades en las capacidades y ver que todos tengan los códigos necesarios para, en ese campo de lectura que yo les decía, poder ingresar a ese campo de lectura y después hacer sus propias interpretaciones y sus propias apropiaciones, pero tener los códigos necesarios para decodificar, o las competencias necesarias para decodificar lo que las aplicaciones traen. Y atender, obviamente, a procesos subyacentes como las desigualdades de género, que a veces la estadística de acceso deja por lo bajo. Digamos, todas las chicas y los chicos acceden igual, entregamos el NEU a todos por igual, pero a veces estos procesos sociales, por ejemplo, la división social desigual del trabajo doméstico, que subyacen ahí, hacen que se apropien de manera desigual los valores, las chicas que los chicos en los sectores populares. Y para que el programa también tenga una potencialidad mayor, esto, tomar la experiencia, ver qué hacen los actores, los beneficiarios en su diversidad, con sus propias trayectorias, etcétera, qué hacen con las tecnologías digitales, como una forma de retroalimentar el programa, ¿no?, y volver a rediseñarlo, adecuarlo, etcétera. Y finalmente, desde las ciencias sociales, es a veces tener una alerta y una voz crítica frente a la fetichización de los aparatos y creer que la conexión, la igualdad y la identidad se va a construir simplemente por el aparato en sí mismo, como que si esto encerrara la posibilidad de terminar con la desigualdad, la exclusión y las diferencias, o garantizar las diferencias. Y trabajar en esta desnaturalización, que es como el ADN de los cientistas sociales, ¿no?, esta idea de centrarnos y de desnaturalizar para desde ahí poder construir herramientas para transformar en definitiva la realidad. Gracias.